Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Vamos a iniciar esta primera sesión de la segunda parte de la cuestión del narcotráfico, la historia del narcotráfico en Colombia y de cómo nos ha afectado esta actividad en todos los niveles pues, de la sociedad del país. Bueno, nos toca recordar un poquito lo que habíamos visto sobre la bonanza de la marihuana. Recuerden que eso fue comienzos de la década del 70 hasta, digamos, finales de los 80 y, y cuando la bonanza de la marihuana está en decadencia, entran estos jugadores que son parte de un sistema completamente diferente, por ponerlo en términos futbolísticos, y ahora vamos a tener un experimento mucho más sangriento, mucho más peligroso y que va a llevar a Colombia pues prácticamente al borde del abismo institucional. La imagen que ustedes están viendo alguna vez la habíamos visto, pero se las voy a recordar. Aquí está Jorge Luis Ochoa Vázquez, uno de los hijos del clan Ochoa de Medellín. El periodista Germán Castro Caicedo, escritor pues, de varios libros sobre el tema y conocedor profundo de, digamos, del narcotráfico. Carlos Lede Rivas, uno de los narcotraficantes, digamos, más políticos que tuvo este, este flagelo. Y pues el ya ustedes conocen todos a Pablo Escobar, lo han visto, han oído hablar de él. Y pues para que se vayan haciendo una idea, esta fotografía se tomó precisamente a comienzos o mediados de la década de los 80. Eh, lo primero que hay que decir digamos que esta segunda parte del narcotráfico, lo que tiene de particular es que está enmarcada en una situación ajena a Colombia. Y es que en Estados Unidos hubo un muy evidente cambio en los hábitos de consumo de las personas que precisamente inhalaban, fumaban o de alguna manera introducían drogas en sus cuerpos. Esta fotografía hace, digamos, hace referencia a una discoteca muy famosa en Estados Unidos, en Nueva York, que se llamaba Estudio 54. Estudio 54 era un lugar, pues, un lugar extravagante, un lugar muy pesado, en donde se consumían drogas, alcohol, iban las celebridades de cine, los asistentes tenían sexo abiertamente en los baños, homosexual, heterosexual, de todo tipo. Y digamos, en estos sitios comenzó a verse que el consumo de cocaína estaba pues en aumento. No lo mira que está Michael Jackson muy joven, cuando hacía, digamos, parte de, de esa playa de músicos estadounidenses. Él iba mucho a Estudio 54 y digamos, es probable que él consumiera drogas en ese tiempo. Pero repito, esta era una época de excesos, de extravagancias y del deseo de muchos de consumir algo más fuerte que la marihuana. Entonces, a Estados Unidos comenzó a llegar heroína, comenzó a llegar opio, comenzó a llegar cocaína, ¿cierto? Pero la cocaína no venía de Colombia, la cocaína venía del Perú, la cocaína venía de Bolivia, la cocaína venía de Chile, etcétera. Y los narcotraficantes colombianos van a empezar a buscar ese, digamos, ese nuevo producto al empezar a mirar dónde está, cómo se localiza, quién lo maneja, cuáles son las rutas y de alguna manera van a empezar a meterse en el negocio. En un principio, los narcotraficantes colombianos eran personas de muy bajo perfil, personas de hecho con problemas económicos y personas que encontraron en esa ocupación un espacio para salir de sus deudas y para acomodarse pues un poco económicamente. El señor que ustedes ven en la imagen era el coronel Jaime Ramírez Gómez. Él fue director de la Policía Antinarcóticos mucho tiempo y en 1975 descubrió un alijo de cocaína en el barrio Normandía. Eh, ahí en adelante digamos, la Policía Antinarcóticos va a empezar a tener un papel pues como importante en esto del narcotráfico, pero el coronel Ramírez va a ser asesinado en 1986 por órdenes pues, del cartel de Medellín, pero desde sus primeros años descubrió a un hombre llamado Iván Darío Carvalho. Iván Darío Carvalho era un señor que tenía una casa en Normandía, una finca en Cota, y desde ahí comenzó
a traer desde Bolivia y desde el Perú. Lo que pasa es una cosa, entiendan algo, en Bolivia y en Perú, desde hacía milenios, se cultivaba la hoja de coca, pero pues esta era una cuestión inofensiva y cuando se empezó, digamos, a descubrir digamos, las propiedades adictivas de la cocaína, los efectos que producía en las personas que la consumían, pues allá en el Perú, en Bolivia, en esas selvas, en los Andes peruanos, donde era inaccesible para la policía, pues comenzaron digamos, a construirse los primeros laboratorios de cocaína, de donde se cogía la hoja de coca, la mata, se raspaba y se mezclaba pues con todos los ingredientes que ustedes ya conocen, que yo alguna vez les hablé, con la acetona, con el éter, con el ácido, etcétera, y ahí se forma el clorhidrato de cocaína, ese polvo blanco. Entonces, el señor Carvalho y otros de muy bajo perfil, por ejemplo, José Grillo era un narcotraficante de Cali, Benjamín Herrera Zuleta, que también era otro narcotraficante de esa ciudad, pues ellos empezaron a mandar pequeños alijos de muy pocas cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos de diferentes maneras. Eran cosas muy, muy artesanales. En cuadros, en encomiendas, con mulas humanas que las llevaban escondidas pues en libros, en paquetes, etcétera. Y en ese tiempo, en los años 70, pues digamos que los controles de la policía no eran para nada frecuentes ni demasiado pues fuertes, y entonces era relativamente fácil. Poco a poco los colombianos comenzaron a viajar, estos traficantes colombianos comenzaron a viajar a la ciudad de Miami, se establecieron ahí e iniciaron una guerra contra los narcotraficantes cubanos que ya existían pues, desde hacía por lo menos 15 años en la ciudad y que manejaban el negocio. Uno de esos traficantes era el que ustedes ven en la fotografía ahí de gafas. Está ahí con un músico que se llama Rick James, pero este hombre se llama Nelson Aguilar y ellos, digamos, van a iniciar una guerra con los colombianos. Esto se va a retratar muy bien en una película que yo les recomiendo hartísimo que vean en estos días, que se llama Cara Cortada o Scarface, la protagoniza Al Pacino. Ella les va a mostrar ahí la guerra entre los colombianos y los italianos y los cubanos en Miami, en la pequeña Habana, en esos lugares en donde digamos el narcotráfico ya estaba pues muy instalado. Sin embargo, repito, los narcotraficantes colombianos todavía eran poco conocidos. Ustedes vieron conmigo, acuérdense muy bien los dos cursos, vieron conmigo una película de Humberto Dorado que se llama El Rey. Estoy seguro que se acuerdan, ¿sí? Una película colombiana. Y ahí se recrea muy bien la vida precisamente de José Grillo, el primer, digamos, narco que tuvo Colombia. Pues uno de los primeros. Y recuerden cómo él empezó a enviar la cocaína de diferentes maneras, en arequipe, en cuadros, en ese tipo de cosas, porque digamos, la cocaína todavía no estaba industrializada, lo que traían era pequeñas cantidades de base de coca, las procesaban aquí y realmente ellos sacar 30 o 40 kilos pues era demasiado. Entonces ya con la medio de industrialización que va a venir en los años 80 de grandes laboratorios en las selvas colombianas, pues la cosa va a cambiar. Los nombres de José Grillo, del señor Herrera Escobar, pues van a estar ligados a los de mujeres, por ejemplo, como Verónica Rivera, como Marta Upegui Uribe, bueno, como Griselda Blanco, un montón de mujeres que a todas les decían la reina de la coca, que se volvieron traficantes y que precisamente se establecieron en Miami, ¿ya? Pero pues con el paso del tiempo ellos fueron asesinados, por ejemplo, José Grillo fue asesinado, recuerdo una película que lo mató un teniente de la policía que era amigo de él, pues ahí digamos va a morir y va a haber un vacío, pero muy pronto, a comienzos de la década de los 70, pues otros narcotraficantes van a aparecer en la escena y poco a poco se van a hacer visibles con el negocio. Lo que ustedes están viendo ahí es el anuncio de la muerte de un muy reconocido asaltante de bancos que había en Medellín en los años 70, 72, 73. Él se llamaba Ramón Antonio Aristizábal y le decían Ramón Cachaco. Entonces Ramón Cachaco la pasaba de moto en carro y atracando bancos y escapándose de las autoridades, etcétera, etcétera. Él hacía, digamos, parte de una banda de un hombre que se llamaba Néstor El Mono Trejos Marín.
este señor tenía un grupo de delincuentes y a ellos le llamaban la pesada. Entonces ellos hacían, digamos, los grandes delitos en la ciudad de Medellín. Robo de bancos, secuestro de personas pues adineradas, extorsiones y ya en los años 70, poco a poco, del contrabando de cigarrillos y licores, pues pasaron a, digamos, contrabandear cocaína hacia los Estados Unidos. Uno de los más reconocidos, digamos, contrabandistas de Medellín era un señor Alberto Prieto, ustedes lo ven acá, en compañía pues de, está Alberto Prieto, en compañía de su esposa, de sus hijas. Este señor era uno de los más temidos delincuentes de Medellín, pero él mantenía un perfil bajo, un perfil de persona respetable, viajaba mucho fuera de Colombia, de hecho él era muy bien recibido en muchos países, se le hacían homenajes, era lo que llaman un filántropo, una persona que hacía obras de caridad, donaciones, etcétera, pero en el bajo mundo le apodaban el hombre Malboro por la cuestión del contrabando de cigarrillos. La leyenda dice que Pablo Escobar, digamos, fue uno de sus primeros protegidos, y Pablo Escobar en una entrevista que hizo hace muchísimos años, yo alcancé a escucharla por radio, él dijo que el señor Prieto pues fue su primer y único patrón, dijo, fue el único patrón que yo tuve. Todo el mundo me dice a mí el patrón y mi patrón fue pues Alberto Prieto. Entonces Alberto Prieto tenía, digamos, en su, en su planilla, en su nómina, digámoslo así, al Mono Trejos, y el Mono Trejos, en 1971, la banda del Mono Trejos secuestró al señor Diego Echavarría, era un magnate de la ciudad de Medellín, un señor de muchísimo dinero, que también hacía obras de caridad. De hecho, él era hijo de uno de los fundadores de la empresa de Coltejer, de la empresa de telas. A él lo secuestraron y pues unas semanas después, como la familia no pagó el rescate, los secuestradores le dieron muerte. Digamos, aquí se inicia, digamos, la leyenda ya de Pablo Escobar, porque lo que dicen es que Pablo Escobar participó en el secuestro de don Diego Echavarría, que Pablo Escobar estuvo pues involucrado con las personas que le dieron muerte, y ahí Pablo Escobar va a iniciar pues su carrera delictiva. Véanlo acá en esta fotografía muy joven con la que sería su esposa, la señora Victoria Eugenia Henao. Ellos, digamos, el matrimonio terminó con la muerte de Pablo Escobar, a pesar de todos los problemas de Escobar y de todas las actividades que realizaba pues delictivas, ellos se mantuvieron juntos. Eh, entonces, digamos, Pablo Escobar empezó siendo un pequeño ladrón de lápidas en el cementerio, robaban lápidas que tuvieran buen mármol, buen bronce, las llevaban al centro de Medellín, donde las reducían y las volvían a hacer más caras y sacaban esos metales. Pablo Escobar empezó a robar pues, automóviles, a hacer pequeños robos en compañía de otras personas, pero realmente su paso ya a las ligas mayores del delito va a ser con la pesada y con el secuestro y muerte del doctor Echavarría. De hecho, dicen que el primer alias que tuvo Escobar, recuerden que Pablo Escobar pues tuvo varios alias, ¿no? El patrón, el doctor, pero el primer alias así fuerte que tuvo era, decían doctor Echavarría, pues por la cuestión del secuestro de este señor. Entonces aquí se inicia la vida delictiva de Pablo Escobar, que en un momento dado pues va a pasar un poco desapercibida para las autoridades, pero pues finalmente él va a terminar envuelto en una espiral de la cual no va a poder salirse, y pues más o menos unos 20 años después va a terminar precisamente con su muerte en el tejado de una casa en el barrio El Poblado en Medellín. Aquí concluimos esta primera parte, que era una abrebocas para que ustedes se ubiquen en cuándo empezó el narcotráfico en Colombia. Eso está en uno de los talleres que les envié. Entonces ya ubicados, podemos nuestra próxima sesión comenzar a hablar de los inicios de Pablo Escobar ya como narcotraficante, y no solo de Pablo Escobar, sino de quienes lo acompañaron en esa tarea, que fueron Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, Carlos Lede Rivas, los hermanos Ochoa Vázquez, Evaristo Porras y pues otros, digamos, narcotraficantes de talla que van a llevar a Colombia a una hecatombe sin precedentes. Yo les agradezco mucho el haber estado, fíjese que no nos demoramos nada hoy, el haber estado en este
en este pequeño video para que ustedes miren la importancia de cómo comienzan las cosas, cuál es el contexto y de qué manera, de una u otra manera, la sociedad a veces lleva a algunas personas a cometer delitos. Eh, Fue muy agradable para mí estar acá. Yo creo que nos vamos a ver pasado mañana. Otra vez, mañana no creo que va a haber transmisión. Entonces les pido que se cuiden mucho, mi gente de Décimo, por favor, estén ahí pendientes de todo lo que tenemos que hacer. Un abrazo para todos y todas, los extraño mucho, los quiero mucho y espero verlos muy pronto, ¿no? Por favor, vean el video y en los comentarios ponen su nombre. Un abrazo.